Buenos días, soy Santiago Terán. A continuación presentaré opiniones al proyecto de grupos de atención prioritaria para personas de movilidad humana desde una perspectiva estructural pensando a futuro. Plantear un proyecto enfocado en grupos de atención prioritaria en condiciones de movilidad humana exige de entrada una ruptura epistemológica con los modelos tradicionales de intervención. Históricamente, el Estado y las organizaciones no gubernamentales han abordado la migración desde un paradigma de emergencia y asistencialismo humanitario. Si bien esta idea inicial es vital, pensar a futuro implica reconocer que la movilidad humana no es una crisis temporal que debería ser resuelta en el corto plazo, sino un fenómeno demográfico estructural y permanente. Desde una tendencia prospectiva, cualquier proyecto que pretenda sostenibilidad debe abandonar la visión del migrante como un sujeto pasivo, receptor de caridad, para reposicionarlo jurídicamente como un agente activo de desarrollo socioeconómico. Esto requiere que el proyecto trascienda la mera entrega de insumos, alimentos o refugio temporal y se enfoque en la arquitectura legal e institucional que permite la inclusión financiera y la inserción laboral de manera formal. A futuro, un proyecto de esta naturaleza debe incidir en la simplificación de la burocracia estatal. La irregularidad migratoria no es una elección del individuo, sino el resultado de un diseño institucional, de prácticas y de políticas nacionales imposibles de cumplir para quienes huyen de los estados fallidos. Por tanto, la opinión estructural es que el proyecto debe contemplar propuestas de reformas a la política pública para flexibilizar la regularización de estos grupos de atención prioritaria. Un Estado moderno del futuro no puede permitirse mantener a un porcentaje significativo de su población en las sombras de la informalidad, pues esto no solo vulnera los derechos humanos, sino que debilita el sistema de seguridad social y empuja a estas poblaciones vulnerables hacia las economías irregulares o la precarización laboral extrema. Asimismo, de manera paralela, la movilidad humana está fracturando las estructuras tradicionales de la sociedad, lo que exige una mirada urgente desde el derecho civil y de familia. Un proyecto con visión de futuro debe analizar las nuevas dinámicas de diversidad familiar y corresponsabilidad parental transnacional. La migración fragmenta los núcleos familiares, dejando a niños, niñas y adolescentes al cuidado de terceros o de un solo progenitor, mientras el otro asume el rol de proveedor desde el extranjero. Esto genera vacíos legales inmensos en materia de patria potestad, régimen de visitas a distancia, fijación y cobro internacional de pensiones alimenticias, etc. La opinión aquí es que el proyecto debe impulsar una adecuación del Código Civil y de la familia que responda a estas realidades supranacionales. El sistema de justicia debe modernizarse para garantizar que la corresponsabilidad parental no se extinga al cruzar una frontera, creando mecanismos ágiles, quizás apoyados en convenios internacionales y tecnología, para que las familias transnacionales puedan ejercer sus derechos y obligaciones sin que el aparato judicial represente un obstáculo adicional. Otro pilar importante de una perspectiva estructural a futuro radica en la gobernanza territorial y la mitigación de las tensiones sociales. Un error común de los proyectos de movilidad es centralizar las soluciones en los ministerios de Relaciones Exteriores, ignorando que la migración se vive y se resuelve en el territorio, es decir, en los barrios y en las ciudades. Una opinión crítica es que el proyecto debe apuntar hacia la descentralización de la gestión migratoria, dotando de capacidades técnicas y presupuestarias a los gobiernos autónomos descentralizados. A futuro, la planificación urbana debe incluir también la variable migratoria en sus planes de ordenamiento territorial.
proyectando el crecimiento de la demanda de servicios básicos, salud, educación y vivienda digna. Si no se planifica el espacio urbano para integrar a estas poblaciones de atención prioritaria, se fomenta la creación de hacinamientos y la segregación espacial, lo cual es la antítesis de la inclusión social. Finalmente, desde una perspectiva de prevención y cohesión social, el proyecto debe abordar de manera frontal e inteligente las dinámicas de criminalidad y xenofobia. A futuro, dejar a la población migrante en situación de vulnerabilidad y sin oportunidades de integración formal es el caldo de cultivo perfecto para que sean cooptados, ya sea como víctimas de trata, extorsión o como mano de obra precarizada por estructuras de crimen organizado. Por tanto, la mejor política de seguridad ciudadana no es el cierre de fronteras ni la persecución, sino la regularización e integración socioeconómica efectiva. El proyecto debe sostener la opinión de que la cohesión social se construye desmintiendo narrativas xenófobas y fomentando espacios de convivencia intercultural. La resiliencia del Estado a futuro dependerá de su capacidad legal, administrativa y social para absorber la movilidad humana y transformarla en un motor de revitalización demográfica, cultural y productiva, asegurando los derechos de todos los ciudadanos y de todas las personas en condiciones de movilidad humana que, acorde con nuestra Constitución, gozan de plenas garantías, derechos y responsabilidades en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias por su atención.